sus promesas son sí y amén. No seas perezosos, sino imitadores de aquellos que con fe y paciencia alcanzaron las promesas de Dios. Ahí están los dos requisitos. Diga conmigo: fe y paciencia. Fe y paciencia. Fe y paciencia. Fe y paciencia. Con esos dos requisitos y puestos los ojos en la promesa del Señor, teniendo fe y paciencia, la vas a alcanzar para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque una vez más de unos hombres para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Si era algo que prometió, Él lo cumplirá. Vamos a darle un aplauso al que vive. Tanto sea una promesa espiritual, física, material, familiar, no sé. La Biblia tiene miles de promesas para nosotros. ¿Para quién? Para los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay? Son para nosotros las promesas. Son para nosotros. Él la prometió. Y fiel es el que lo ha prometido, hermano. Él también lo hará. Pero necesitamos fe y paciencia. Yo recuerdo que cuando yo era jovencito conté el testimonio, y con esto quiero terminar, porque quiero tener a mi amada esposa luego. Conté el testimonio en el campamento de cuando mis padres se separaron. Yo tenía 12 años aproximadamente. Para mí fue un golpe muy fuerte en ese momento, porque estaba en plena, pasando de la niñez a la adolescencia, y se quedó un vacío en mi corazón. Y yo daba gracias a Dios yendo a los jóvenes. Gloria a Dios por el ministerio de jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Porque es muy importante que haya jóvenes en la iglesia que contengan a otros jóvenes. Aunque seamos, a veces seamos 3 o a veces seamos 20. Pero apoya el ministerio juvenil en la iglesia. Porque es la primera iglesia que muchos jóvenes conocen. Es la reunión de jóvenes. Y donde Dios empieza a obrar, a restaurar, a llamar y a cumplir el propósito de Dios en su vida. Me acuerdo que yo iba a los jóvenes y aunque mis padres estaban separados, Dios me dio una promesa: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Él me dijo: cree, y le da la gloria de Dios en tu casa. Y yo me acuerdo que recibí esa promesa en un culto, por la fe la tomé. Por eso te digo que capture las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Las puedes dejar pasar o las puedes capturar? Captura las promesas de Dios, porque son para los hijos de Dios. Y escucha lo que pasó. Después estoy en un culto adorando y mis padres estaban de mal en peor, hermano. Pero yo estaba ahí creyendo, adorando a Dios, y de repente veo una visión. Que mis padres estaban así juntitos y estaban adorando a Dios con sus brazos en alto, unidos. Y yo empecé a llorar y a darle gracias por la fe, porque esa era la promesa que Dios me había hecho antes, que sería salvo yo y toda mi casa. Y ahora me la mostraba en visión. Pasaron los años y al final se separaron mis padres. Yo me fui a hacer la escuela misionera al norte argentino. Y estaban tan mal mis padres que cada vez que se juntaban se peleaban. Se peleaban mal. Entonces llegó el momento que yo no quise ser más intermediario y dije: bueno, Señor, yo elijo obedecer tu voz, hacer tu voluntad. Porque Dios me había llamado a la obra misionera. Pero no era fácil dejar mi casa y dejar a mis padres en ese estado. Que aunque estaban viviendo bajo el mismo techo, estaban separados. El matrimonio estaba destruido. Habían entrado zorras pequeñas que habían echado a perder toda la vida. Pero en ese momento elegí a Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Y me fui a estudiar a la escuela misionera y le dije al Señor: Señor, en tus manos dejo a mis padres. Si se unan, que se unan. Si se matan, que se maten. Llegó el punto que les dije así, pero por primera vez dejé a mis
no puedo, no era mi carga, mi responsabilidad luchar por ellos. Sí orar, pero no que me impidieran cumplir el propósito de Dios. Y me fui a estudiar al Chaco, y allá llegó una carta de mis padres. ¿Y sabes lo que decía? Gastón, estamos conversando. Y yo la guardaba y me reía. La leía y la guardaba porque no creía. Me había olvidado de las promesas de Dios. Después pasaron 2 meses y llegó otra carta de mis padres. Gastón, estamos viviendo juntos otra vez. Y yo leía la carta y la guardaba. No creía. Y eso que estabas estudiando en la escuela misionera, ¿eh? Pero yo había sido tan desilusionado tantas veces en mi vida con la unión de mis padres, que ya no creía, que hasta las promesas que Dios me había hecho un día me había olvidado. Cuando finalizó la escuela, ya habían pasado más de 5 meses, llegó la última carta, pero había algo diferente. Había una foto de ellas, una foto de mis padres, pero no vieja, sino actual. Estaban los dos abrazados, con una sonrisa celestial. Y detrás de la foto decía del papá y mamá para su hijo que aman, Gastón. Y ahí me acordé de las promesas de Dios. Ahí me acordé de que Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Ahí me acordé, y al ver esa sonrisa que era diferente, dije, gracias Señor, porque tú hiciste la obra. ¿Y saben lo que pasó? Que en el tiempo que yo no estaba, que yo me fui a estudiar a la escuela misionera, Dios obró en mis padres. Ellos hospedaron un matrimonio de pastores en mi casa. Y ese matrimonio trabajaba con matrimonios y dirigía una escuela misionera para mayores de 40 años. Así que llego a mi casa y no solamente que los encuentro unidos, juntos, sino que me dicen, Gastón, en enero nos vamos nosotros a hacer la escuela misionera para mayores de 40, para la gloria de Dios. Aleluya, se merece un aplauso, y a su nombre, y a su nombre. No solamente que los unió, los restauró, los sanó, sino que juntos han ministrado en muchos países, llevando sanidad y restauración a los matrimonios y a la familia para la gloria de Dios. Hoy tienen 80 años y siguen ministrando y Dios los sigue usando. ¿Qué quiero decirte con esto para concluir hoy? Que Dios te ha dado miles de promesas, pero a veces las desconocemos las promesas. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra. Te animo a buscar y a leer las promesas de Dios, porque son para ti, porque son sí y amén para los que creen. Y si tienes fe y paciencia, alcanzarás todas las promesas de Dios. Hay un tesoro escondido, hay un tesoro, pero si no lo descubres, si no lo abres, si no te metes y buscas esas promesas preciosas de Dios, jamás se cumplirán en tu vida. Jamás se cumplirán en tu matrimonio, en tus hijos, en tu economía, en tu familia, en tu ministerio. Y así podría contarte tantos testimonios que hemos visto la mano y la gloria del Señor cumpliendo sus promesas en nosotros, porque sus promesas son sí y amén para los que creen cuando dicen amén. Cierra tus ojos y dónde estás. Cierra tus ojos, por favor. Y yo quiero preguntarte en esta hora. Yo quiero preguntarte, querido hermano y hermana, y pedirle al Espíritu Santo que te recuerde su palabra y sus promesas. Espíritu Santo, tus promesas son sí y amén. No importa cuántos años lleves de ministerio o si eres nuevo, Dios tiene cientos y miles de promesas para ti en su palabra. Y otras que te ha dado en forma personal, a través de diferentes sueños, visiones, hermanos, instrumentos que Dios ha usado. En este momento yo te animo a tomar la promesa de Dios y decirle, sí Señor, yo te creo. Porque si crees, verás la gloria de Dios.
tienes que creer. Y no importa tu edad, tu nivel social o cultural, hermano, en esta hora acércate al Dios de las promesas. Dile sí, Señor, levanta tus manos ahí donde está y dile te amo, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Te creo, Señor. Creemos en tus promesas. Padre amado, creo esa promesa que me diste un día. Creo ese sueño que me entregaste, a esa visión que me revelaste, a esa palabra que me dio un día tu sierva. Oh Dios mío, ahora el Espíritu Santo te está recordando su palabra. Aleluya. Aleluya, no temas, cree solamente. Echa afuera toda temor, toda duda, toda pereza y toda incredulidad en el nombre de Jesús. Y dile, sí, Señor, te amo. Recibo tus promesas, porque son sí y amén en Cristo Jesús. Para mi vida, oh, para mi familia, decláralo para mi ministerio. Oh, en el nombre de Jesús, Señor amado, dale fuerza, como dice tu palabra, fe y paciencia a tu siervo, a tu sierva y a toda esta tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, porque seremos testigos de que tus promesas se cumplen para tu gloria y tu honra. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios y a su nombre. Y a su nombre. ¿Cuántos recordó el Espíritu Santo alguna promesa que te había hecho? Amén. ¿Lo recordaste, pastor? ¿A quién más recuerdo una promesa? ¿Lo recordaste? ¿Quién más el Espíritu Santo le recordó? Yo sé que el Espíritu Santo te va a estar recordando sus promesas y sus palabras en este día. Ponlas ahí delante del Señor y camina hacia ellas en fe y con paciencia, porque se cumplirán, porque son palabras de Dios. Amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia, y lo mejor está por venir. Yo quiero invitar a mi amada esposa también, que fue una promesa de Dios para mi vida. Amén. Y se hizo realidad. Aleluya. Pero la promesa estaba ahí. Yo tenía que conquistarla. ¿Cuántos dicen amén? El Señor me la entregó. Y también un día me dijo, te entrego las naciones. Porque su palabra dice, pide y te daré por herencia. El Señor las entrega. Pero tú tienes que conquistarla. El Señor la entrega, pero tú tienes que conquistarla. Y hasta ahora el Señor nos entregó las naciones y hemos conquistado 52 países para la gloria de Dios. Predicando su palabra y llevando a miles a Cristo Jesús. Y yo le doy gracias a Dios en esta hora por sus promesas, que son sí y amén. Y ese es nuestro Dios. Abraza al Dios de las promesas. Abraza al Dios de las promesas. Y no te sueltes de Él. Abraza al Dios de las promesas. Porque Él lo hará. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aférrate a la promesa de Papá Dios de todo tu corazón, porque Él no fallará. Amén y amén. ¿Cuántos han creído la palabra del Señor? Amén. Fe y paciencia. Fe y paciencia. La verdad que el Señor no se equivoca cuando nos da esta palabra, que es lo que necesitamos para realmente resistir y alcanzar esas promesas. Amén. Y no solamente para nosotros, sino para nuestro esposo, para nuestra esposa, para nuestros hijos. Fe y paciencia. Decirle que tienes al lado, fe y paciencia. Fe y paciencia. Me gustaría que abriéramos la palabra del Señor en Isaías 61. Este no estaba programado, pero lo siento en mi corazón de leerlo. Isaías 61 dice, mire, este quizá lo podemos decir de memoria, ¿no? Porque esto fue una declaración que Jesús afirmó, pero que también es para nosotros.
es nuestro por qué estamos en la tierra. ¿Por qué estamos en la tierra? Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado ¿a qué? A predicar buenas, leámoslo todos en voz alta que lo tiene abierto, a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Escuchen, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Cuántos le creen a la palabra de Dios? Realmente esto está hablando de por qué estás aquí en la tierra. No sé si alguien tenía otra expectativa, pero para esto estamos en la tierra. Esto es un trabajo, cuando nosotros tenemos hijos, siempre decimos: yo quiero que mi hijo sea feliz. Si mi hijo es feliz, yo soy feliz. Pues no. Pues no es así. Dios no nos trajo a la tierra para ser felices. No, estamos equivocados. Dios no nos trajo a la tierra para ser felices. Dios nos trajo para que nosotros seamos santos. Y a veces la felicidad está muy lejos. Dar felicidad, hago algo para dar felicidad, a veces está muy lejos de la santidad. En cambio, cuando yo apunto a buscar la santidad y a edificar mi matrimonio en santidad y a criar mis hijos en santidad, como consecuencia tendremos la felicidad. Le gustó el final, ¿no? Entonces, hemos nacido para ser santos, para vivir un matrimonio en santidad, para criar a nuestros hijos en santidad, y le aseguro que vamos a disfrutar de la felicidad. El mundo dice: yo quiero que mi hijo sea feliz. Pues mala cosa, le vas a tener que dar lo que quiera. Le vas a tener que dar lo que quiera, y en ese darle lo que quiera, pues los vamos a perder. Entonces, nos ha llamado a ser santos como nuestro Padre es santo. Ahora, y justamente esto, entender lo que es Isaías 61 para nosotros, es vivir en continuo, vivir para el Señor. Esa santidad viene para algo, esa unción viene para algo, y justamente, amados, tenemos que entender de que no fue solamente para nosotros. Lo que recibimos de gracia lo tenemos que dar en gracia. Lo que recibo de gracia es para dar de gracia, no es para mí solamente, es para entregar. Y muchas veces lo más difícil de entregar es abrir la cárcel de mi cónyuge, es abrir la cárcel de mi esposa o de mi esposo, es reedificar esa ruina antigua. A veces lo más difícil es hacer esta tarea con nuestra familia. ¿No le parece? A veces lo más difícil es tener fe y paciencia con nuestro esposo, fe y paciencia con nuestra esposa, fe y paciencia con nuestros hijos. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, pero justamente el Señor nos da las herramientas para afrontar todas
las cosas y contradicciones que vienen sobre nuestras vidas, el Señor nos da la herramienta. En la palabra de Dios está absolutamente todo lo que necesitamos para vencer en cada situación. Y yo tenía, en mi corazón tenía un sentir de algo que quizá no lo tocamos muy seguido, pero yo sentí en mi corazón de dejar esta herramienta, esta enseñanza, esto que algún día llegó a mi vida y se los quiero entregar. ¿Sí? Sabemos que los matrimonios, la mayoría, el mayor problema que viene en los matrimonios es la sexualidad. El mayor problema por el que el cristiano le cuesta a veces seguir a Cristo es por el área sexual. Y a veces los matrimonios se rompen supuestamente por un tema, no es este el tema, pero la raíz no fue solamente esa. Hubo una raíz en su intimidad que los separó y que después provocó otras cosas después. Pero es necesario a veces encarar este tema y decir, ¿qué pasó? Pasó esto. Y es difícil. Y no es fácil. Le cuento que fíjese cómo este tema de la sexualidad ahora no solamente es un tema, nosotros no lo hablamos, pero resulta que la televisión está bombardeándonos a través de imágenes, propagandas, películas, que constantemente uno está viendo una película romántica o de comedia y ¡pum!, aparece la propaganda. ¿Y qué aparece? Todo te guía a corromper nuestra área sexual. Estas cosas suceden. Entonces, ¿por qué no hablarlas? ¿Por qué no hablarlas si nuestros hijos están pones YouTube para ver una canción o para ver algo cristiano y te aparece la muchacha o el muchacho o lo que sea? Aparece. Esto convive con nosotros y muchas veces nosotros queremos, dejarlo ahí, que nadie se entere. Escuche una estadística: 1 de cada 4 nenas antes de los 12 años será violada. Una de cada 4 mujeres ha sido violada. Un hombre de cada 7 será violado antes de los 12 años. El 90% de los abusos a menores los hace el papá, en segundo lugar el tío, en tercer lugar el abuelo. La pornografía mueve 57.000 millones al año de dólares, más que el fútbol y teatro juntos. El 75% de los hombres consume pornografía o ha consumido. El 80% de los asesinos sexuales han consumido pornografía. El 70% del tráfico de pornografía por internet se da en horario de trabajo. En Estados Unidos se comprobó que cuando se hacían congresos de cristianos en hoteles era cuando aumentaba el consumo de pornografía por internet o cable. Hermanos, esto está sucediendo y contra esto estamos batallando. ¿Y cómo batallamos contra esto? Necesitamos un poco traer la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y esta área es muy difícil de traer a la verdad. Pero es tiempo que la iglesia sea vulnerable delante de Dios y diga, este es mi problema. Es tiempo de que nosotros aprendamos a pedir ayuda. Y es tiempo, como dice la palabra, que nosotros, que somos más maduros, restauremos con mansedumbre al que necesita restauración. Amén. La iglesia tiene que ser un lugar seguro. Mire, cuando yo voy a hacer consejería con alguna mujer, empieza así. Ay, pastora, pero por favor, lo que yo le voy a decir, no se lo cuente a nadie. Y me da mucha pena, porque eso no debería ser. Y yo soy, y como cada siervo de Dios, esto lo rendimos cuenta delante de Dios. Y ay de nosotros si nosotros divulgamos algo que nuestras ovejas nos dicen a nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque ellos necesitan saber
de que tienen un lugar seguro donde confesar. Necesitamos confesar nuestras ofensas. ¿Para qué? Para que seamos sanados. Y hasta que no confesemos, pues hay enfermedad. Hasta que no confesamos lo que ha sucedido en nuestra vida, quizás sucedió cuando tenía 2 años, pero cargo con eso y ese dolor, y eso a veces, muchas veces se bloquea ese momento de dolor, pero igualmente lo proyectamos en nuestro esposo, lo proyectamos en nuestros hijos. Miedos aparecen que no sabemos de dónde aparecen y pensamos, es que yo soy así, es que yo soy así. No, te hicieron así, el dolor te hizo así. Una chica, recuerdo, dimos una clase de sanidad interior hace muchos años en una iglesia, era nuestra iglesia en Castilla-La Mancha, y esa chica no fue justamente esa reunión, no estuvo. Nosotros vamos días después a visitarla y les dije, no sabes, qué pena que no pudiste estar. Y me dice, por favor, cuénteme, pastora, cuénteme. Y yo más o menos le di, ¿sabes? Esto se trató de sacar a la luz la verdad, de cuando a veces se bloquean los momentos difíciles. Yo no me acuerdo cuál era la enseñanza, ¿no? Pero yo le cuento. Fue que estuvimos ese día, esta familia se desapareció, era la segunda semana y dijimos, viene el marido y dice, pastora, vaya y arregle lo que ha hecho, porque desde que usted se fue de la casa, mi esposa no se quita ese pijama, está allí en la cama y no quiere salir y yo no entiendo qué pasa. Dios mío, fuimos con mi esposo rápido. Yo no sabía qué hacer, por dónde empezar, y era nosotros clamar, Señor, danos luz, ¿qué ha pasado aquí? Entonces voy a donde está ella y me dice, pastora, fue que usted me dijo, me contó las palabras que habían dado, y de pronto se me vino a la mente la realidad que yo había tapado durante años. He estado años haciendo sufrir a mi esposo y a mis hijos. Años diciéndole a mi esposo, ojalá fuera la mitad de lo que fue mi padre. Ojalá fuera como mi padre. Y yo peleaba y peleábamos y le decíamos a los niños, lo que han visto no es verdad, es un sueño. Decía. Olvídate de lo que has visto. Dice, y cuando usted empezó a decirme estas cosas, de la libertad, de la verdad del pasado, se me vino a la mente mi padre y se desbloqueó algo que yo había tapado. Y yo siempre, dice, le eché la culpa a mi madre nos abandonó, mi madre esto, mi madre lo otro, cuando en realidad mi madre tuvo que irse porque mi padre la quería matar. Mi padre la quería matar. Y yo de ahí no quise saber más nada con mi madre. Lo que hice fue, me quedé con mi padre y ocupé el lugar de mi mamá. Yo crié a mis hermanos, yo hacía lo que una mujer grande hacía en la casa, lo hacía yo. Pero siempre estuve en contra de mi mamá, que ella nos había abandonado, cuando en realidad la culpa en casa fue de mi papá. Entonces empecé a ver la maldad del corazón de mi padre y yo lo había transformado en algo bueno con el tiempo. Entonces, cuidado con nuestro pasado. Necesitamos ir a alguien seguro, que son los pastores. Son los pastores. No tenga miedo de ir a los pastores y decir, necesito hablar y sacarme esto que tengo. He cometido esta falta. Yo necesito decirlo y necesito ayuda. Hay un tema que quiero entregarle. Usted, si está apuntando por allí, heridas sexuales. ¿Qué son las heridas sexuales? Es la herida del alma producida por una violación, un abuso, manoseo, ver a los padres u otros tener relaciones sexuales. También es cuando nos rechazan nuestros padres o cuando nos abandonan. Esto es una herida sexual, ¿sí? Entonces, es la herida del alma.
Cuando estas cosas suceden, sea una violación, un abuso, un manoseo, ¿quién no ha vivido algo de esto? El 70% de la gente ha sido violado. ¿Quién no le ha pasado algo? Que no conoces a alguien que le haya pasado. Pues que todos conocemos a alguien. Y esas cosas están en el corazón del ser humano. Pero fíjese, esto no queda ahí. Esto, ¿qué es la idolatría sexual? Es una adicción, una compulsión, una atadura, una inclinación, un hábito que lastima la vida. Una herida sexual, lo que leímos antes, del pasado va a levantar un altar de idolatría sexual. ¿Qué pasa? Si tuviste una situación, simplemente te digo de que quisieron abortarte, o que te sentiste rechazado, o que abandonado por tus padres, simplemente te digo eso, eso es una herida sexual. Fíjese lo que pasa. Cuando la mamá abandona, el joven, ¿qué quiere hacer? El joven, ¿sabe qué hace? Trata de llenar la ausencia de la mamá con mujeres, con chicas. Busca a su madre en las mujeres. Cuando el papá es el que abandona, las chicas buscan al papá en hombres. Entonces, esa herida sexual, si no es sanada, se transforma en una idolatría sexual. Y eso es muy fuerte, hermanos. Y eso es muy fuerte, que permanezca guardado por temor, por miedo. ¿Tiene sentido que guardemos estas cosas por miedo a confesar? No tiene sentido. El Señor nos habla de que tengamos fe y que tengamos paciencia. Amén. ¿Por qué? Porque hay promesas para nosotros. Él quiere que nosotros caminemos y alcancemos esas promesas. Pero si nosotros no traemos la verdad y decir, yo quiero ser libre. ¿Sabe qué le dijo Jesús al ciego Bartimeo? Era ciego. Y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Por qué? Porque Jesús quería escuchar que Bartimeo pidiera ayuda, que fuera específico con las cosas. Entonces, nosotros necesitamos vencer y sacar a la luz las cosas ocultas. Las necesitamos. ¿Qué produce? Fíjense lo que produce esa idolatría sexual en nuestras vidas. Produce desórdenes de identidad, tentaciones sexuales permanentes, porque dice la palabra que Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, sino que de nuestras propias concupiscencias somos tentados. Se concibe el pecado y da a luz la muerte. Entonces, eso que está dentro nuestro, que no ha sido sanado, provoca tentación continua. Mientras yo callé, envejecieron mis huesos. Mientras yo callo, estoy provocando tentaciones. Provoco tentaciones. ¿Me traes algo? Ahí está. Ah, claro. Produce desórdenes, doble vida, culpa o cauterización de conciencia. O sea, hago las cosas y ya no me importa. Compulsiones secretas por un minuto de placer. Se pierde el valor de Dios, de la familia, del cónyuge y los hijos. ¿Y sabe una cosa que se dice? El otro, el que sufre al lado del que está esclavo, dice, pero es que no pensó ni en sus hijos, pero es que no pensó ni en mí. No puede pensar, porque está en cárceles, está atrapado, no puede pensar. Entonces, pero para todo hay salida y hay solución. Los que están del otro lado sufriendo
esa cárcel que tiene esa persona, pues tenemos que armarnos de fe y de paciencia. Y sabe una cosa, el amor cubre multitud de pecados. No es que estés cubriendo el pecado, es que permanezcas en fe sabiendo que Dios va a obrar. Una vez, les cuento algo rápido, una vez en nuestra iglesia, estábamos comenzando la iglesia en Madrid, y vino una hermana, un matrimonio, y este matrimonio, ella era muy dadivosa. Le regaló el primer móvil a nuestra hija, llegaba a mi casa con tartas, con tortas, con cosas ricas, y ¡ay, qué alegría! Y yo creía sinceramente que ella a veces faltaba y le decía al esposo, y bueno, ¿y qué pasó con Mariana? ¿Y qué pasó con Mariana? Y me decía, está trabajando. Ah, bueno, y yo creía que cuidaba ancianos. Entonces, resulta que un día ella me dice, yo tengo que hablar contigo. Y le digo, bueno, vamos a la habitación, nos ponemos a hablar allí. Y me dice, yo te quiero decir de qué trabajo. Y ella me dice, y digo, bueno. Y le digo, ¿pero qué? ¿No trabajas cuidando a ancianos? Y me dice, no, yo tengo el trabajo de María Magdalena. A ver, no, mi cabeza no quería entenderlo, ¿no? Porque sabía lo que trabajaba María Magdalena. Entonces, dije, ¿cómo el trabajo de María Magdalena? Dice, yo soy prostituta. Y empezó la Rosanita juzgadora. Empecé a pensar, esta mujer ha entrado en mi casa, me ha contaminado la casa, me contamina a los hijos, ay, he puesto en peligro a mi esposo, y todas esas cosas empezaron a... Y de pronto le digo, eso no es un trabajo, pero vos conocés la palabra, ¿cómo es posible? Pastor, es que yo no puedo, dice, porque tengo hijos que alimentar allá en mi país, y tengo que alimentar, entonces yo... Bueno, el asunto que no quedamos en nada, yo quedé consternada y le dije, yo sabía una cosa, desde hoy voy a empezar a orar por vos. Y yo nunca pensé lo que Dios iba a hacer, nunca pensé eso, porque fue una experiencia que marcó mi vida. Al otro, ella me decía, y me explicó todo, yo empiezo a las 9 de la mañana, alquilo una habitación y ahí empiezo a trabajar hasta no sé qué hora. Bueno, al otro día, 9 de la mañana, llevo a los niños al colegio y los llevamos, y yo me ponía y empezaba a hacer una guerra por ella, pero era una guerra que me salía del estómago de aquí. Y era, en el nombre de Jesús, Padre, ahora se caen las vendas de los ojos de tu hija. Yo declaro que desde este día comienza a tener asco de lo que está haciendo. Y empezaba a declarar cosas como si la estuviera viendo. Empezaba a declarar en amor, reprender. Pero yo sentía un amor por esa mujer, Y de pronto pasó una semana. A la semana, ella llega y me dice, pastora, quiero hablar contigo. Sí. ¿Tú has estado orando por mí? Sí. Desde el momento que te fuiste, yo empecé a orar por vos todos los días cuando empezabas a trabajar. Dice, pastora, mira lo que me ha pasado. Es que yo tengo asco de hacer lo que estoy haciendo. Yo no quiero hacer nunca más esto. ¿Y sabes lo que me pasó? Vino un hombre, dice, y me dijo, y yo, dice, empecé a quitar mi ropa. Y yo le dije, y de pronto cojo mi ropa y me tapo otra vez y le digo, mira, yo soy cristiana, yo sé que esto no lo tengo que hacer, pero yo esto lo voy a dejar de hacer muy pronto. Y dice, y el hombre me miró, abre los ojos y dijo, y cayó de rodillas y dijo, perdóname, Señor. Me dejó el dinero en la cama y salió corriendo. Den un aplauso al Señor. No era uno que estaba siendo bendecido, hermanos. Esa mujer tuvo tal convicción que dijo, sabes, pastora, yo me vuelvo a mi país con mis hijos, porque esto lo quiero dejar. Y se volvió a su país, se casó. Es tremendo lo que tienes en la boca. Tienes poder en la palabra que estás declarando. La palabra de Dios en Isaías 61 dice que para esto nos ungió el Señor, no para venir a la iglesia y cantar y escuchar palabras y volver a la casa, no, para estar peleando
ambiente, esa atmósfera espiritual comience a romper las cadenas de opresión. Pero es el amor de Dios, es la fe y la paciencia la que nos va a permitir alcanzar las promesas que hay sobre tu casa. ¡Aleluya! Sí, apláudanse. Tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde. Ocupemos el lugar que nos corresponde. Somos la iglesia de Jesucristo. Para esto me ungió Jehová. Para abrir cárceles, para quitar el luto. Somos reedificadores de ruinas antiguas. Téngale paciencia a esa mujer, a ese hombre, a ese joven. Y cúbralo de amor. No es fácil, yo lo sé que no es fácil. Pero tenemos que ser los que estén sensibles a la voz de Dios sobre ese tema. Tenemos que ser sensibles. Dios mismo en el proceso te va instruyendo. Esto no lo hagas. Un día yo dije, yo ya no voy más. Yo me quiero ir. Yo ya no aguanto esta situación que vivíamos con mi esposo. Pero dije así, pero siempre decía... Siempre le dejaba la puerta abierta al Señor y decía, pero si hay profeta en esta tierra, mándamelo, Señor, y que me diga que no me tengo que ir de aquí. ¿Sabe quién vino? Mi papá. Mi papá hacía mucho tiempo que no lo veía. Mi papá también tropezó, pero mi papá fue más complicado, ¿no? Él se convierte realmente antes de morirse. Se convirtió realmente antes de morirse. Pero vino él sin saber nada, para el coche y me dice, a tu esposo lo cuidas. Y yo no le dije. Y yo me quedé, sí, le dije. Ajá, pero no le conté nada de lo que yo había dicho. El profeta que Dios me mandó era mi papá. Era como decir, me habló una piedra, porque mi papá era pastor, sí que era pastor, pero mi papá cayó en pecado y después ministerio, y la que siguió fue mi madre. Pero ese hombre que estaba apartado, en ese momento ya había vuelto al camino del Señor, pero bueno, él tenía un proceso que seguir, ¿no? Ese hombre fue el que vino y me dijo, a tu esposo lo cuidas. Yo no le tuñé. Y ahí permanecí, ¿por qué? Porque en el proceso de espera, en el proceso de contener una vida para que no se pierda, porque por esa vida Jesús dio su sangre en la cruz, tanto como por nosotros. Por eso es necesario que escuchemos a Dios, la instrucción del Señor. ¿Qué quiere que haga? Yo ya no soporto, pero ¿qué quiere que haga? El Señor nos necesita a nosotros para que no se pierdan. Amén. Él necesita a la iglesia para que haya un lugar seguro. ¿Qué va a hacer cuando venga el hermano y confiese? Pastor, hermano, yo consumo pornografía. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a cortar la cabeza? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a aplastar? No, el hermano va. Los maduros con mansedumbre tenemos que restaurar. Y calladitos, que no se entere más nadie. Porque somos un lugar seguro donde nuestros adolescentes tienen que crecer. Donde tengan ellos la libertad de decir, yo he hecho esto. Así que eso es la iglesia. Isaías 61 es la iglesia. Dice, leíamos en Efesios 1:4 que el Señor nos creó para ser santos y sin mancha. O sea, que Dios ya nos hizo así. Es un proceso de esperar, de paciencia, de fe, de soportar y de amar y de contener. Y ya va a ver cómo ese hombre cambia, cómo esa mujer cambia, cómo esos hijos cambian. ¿Por qué? Porque así fuimos diseñados por Dios para ser santos y sin mancha. Amén. Donde hay amor, los muros caerán. ¿Se acuerda ese coro? Donde hay amor, la noche ya se va. Aleluya. Donde hay amor, en toda solución. Así que dejemos que el Señor renueve nuestra mente.
Hermanos, dejemos de ser los que enjuiciamos al que manifiesta su debilidad, porque también nosotros la tenemos. Y el que no haya pecado, que tire la primera piedra, pues que todos hemos pecado. Entonces, seamos nosotros realmente los que nos levantemos como mujeres de Dios, como hombres de Dios, como jóvenes de Dios, a contener al que ha caído o al que quiere confesar. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda caminar junta en amor, en misericordia. Porque para eso nos llamó el Señor. Recuerde, Isaías 61, soy yo. Diga conmigo, Isaías 61, soy yo. Soy yo. Es la obra de Jesucristo a través de su vida que continúa. Mire, vamos a dejarlo aquí, pero yo quiero que atesore la palabra de Dios. La fe y la paciencia. Nos vamos a poner de pie. Vamos a poner de pie. Y ¿sabe una cosa? Yo no voy a hacer pasar a nadie, porque esto ya es algo muy personal. Y el que quiera salir adelante en su vida espiritual, física y material, va a buscar ayuda. Y los que crean estar firmes, mire que no caiga. Yo declaro que en este lugar se levanta una iglesia restauradora de portillos, restauradora de ruinas antiguas. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a leer Isaías 61 juntos. Esta va a ser la oración. Y usted léala hoy, léala la noche, léala mañana, léala todos los días. Y diga, para esto el Señor me ha traído a la tierra. Si usted lo tiene allí, lo leemos. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Léalo fuerte. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y seré llamado árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Diga así en primera persona: yo reedificaré las ruinas antiguas y levantaré los asolamientos primeros y restauraré las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dale un aplauso al Señor. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero el primer trabajo empieza por nuestra casa. Las cosas se hacen paralelas. En nuestra casa es el vecino y es toda Génova, ¿verdad? En Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero lo más difícil a veces es nuestra propia tierra. Pero es ahí donde Dios se va a glorificar por tu fe, tu paciencia y tu amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso al Señor. Yo le doy gracias también, un agradecimiento de mi esposo. Gracias, pastora, por invitarnos. Gracias, iglesia, por tanto amor. Hemos disfrutado, hemos pasado un tiempo precioso y sabemos que vamos a ver mucho fruto en esta casa. Amén. Que Dios les bendiga, pastor.
Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, amén. Amados hermanos, más claro Dios no nos puede hablar, amén. Así como repito lo que dijo la pastora, vamos a ser hacedores de su palabra. Y cuando somos hacedores de su palabra, entonces ahora sí vamos a recoger frutos, amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie para orar por los pastores, así como ellos han sido usados para bendecirnos. También nosotros vamos a bendecirlos, amén. Gloria al Señor. Vamos a orar por ellos. También tienen un ministerio muy grande allá en España. Y pues como digo, 52 naciones donde están llevando la palabra de Dios, amén. Así que vamos a levantar su mano hacia ellos y vamos a orar. Vamos a declarar la palabra también. Vamos a orar que sea Dios mismo guiándoles y bendiciéndoles día a día. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta hora, amado Rey. En el nombre de Jesús nos acercamos una vez más delante de ese trono de la gracia, Señor. Oh, mi Dios, tu palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo aquí en la tierra de cualquier cosa que pidan, tú respondes. Y en el nombre de Jesús en esta hora nos unimos como un solo hombre, Padre, para levantar un clamor a favor, Señor amado, de tus siervos, Señor, que están aquí con nosotros, Padre, que han venido para llevar esa palabra, para compartir esa palabra de vida, de esperanza, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora pedimos la doble unción de tu Santo Espíritu para ellos, que los sigas bendiciendo, que los sigas ayudando, Dios mío, a nivel familiar, matrimonial, Señor, ministerial, Padre Santo. Sea usted, Señor, cumpliendo, Padre Santo, todos los deseos de su corazón. Y como dice tu palabra, que aquel que empezó la buena obra la completará, Señor. Completa obra en la vida de los pastores, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, Señor, declaramos en esta hora el Salmo 91, Señor, sobre ellos, Padre, que al regresar allá, Señor amado, a donde van, Padre Santo, sean guiados, Señor, por tu Santo Espíritu y la protección divina, Señor, en el nombre de Jesús. También declaramos el Salmo 23, dice la palabra que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Y el último versículo dice: el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en tus manos ponemos sus vidas, Padre Santo, su familia y el ministerio que tú les has dado. Gracias, Señor, los bendecimos en tu nombre para la gloria y honra tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. También dice el Salmo 121 que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde hoy para siempre. Gracias, Señor Jesús. Les ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre. Gloria al Señor. Tomen asiento en un momento. Yo quisiera decirles que antes que llegara el día del campamento, nosotros estábamos orando ya más o menos 2 meses, orando y ayunando, ¿no? Y una de las cosas que yo le decía al Señor es que yo pueda absorber, ¿no? Y pueda atesorar en mi corazón cada palabra que Dios tenía para mí. Para mí. Amén. O sea, porque como sabemos que la salvación es individual, y a veces nosotros, por ejemplo, como pastores, anhelamos tanto para la iglesia, y oramos por la iglesia, y clamamos por la iglesia, y oramos por la iglesia, y estamos orando todos los días, hermano. Créame que es una oración constante y perseverante. A veces nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Una de las cosas que yo hago es que a veces, Señor, tu palabra dice que tú ya conoces nuestras peticiones. Y ahí, bueno, pero en este campamento yo le pedí al Señor: Señor, voy a atesorar, quiero que me hables. Y de verdad, hermano, el Señor ha hablado a mi vida. Gloria a Dios. Y doy gracias a Dios por aquello. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Bien, entonces pienso que cada uno de ustedes también, hermanos, atesoren. Y los mensajes fueron pasados en vivo, así que están en Facebook, en Facebook que tenemos de italiano, porque no estaba el hermano allá, pero está en la página de Facebook que se llama Chiesa Cattedrale di Vita. Amén. Así que si desean volver a escuchar la palabra, vuelvan a escuchar. Amén. Como también la de hoy.
Bien, que Dios les bendiga. Déjame van a hacer ya que esté continuando con el culto y despidiéndonos. Amén. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a nuestro pastor Becky, a la pastora Roxana. Amén. Gloria a Dios. El Señor ha hablado a mi vida. Aleluya. A través de lo que el Señor, pues, el orador de su palabra. Que Dios me ayude y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Amén. Y pues tendré que lo escribí, así que cuando no, tendré que ir a leerlo, recordarlo, no olvidarlo, ¿no? Como ha dicho el pastor, ¿no? Que seamos hacedores de la palabra de Dios. Amén. De los consejos que Dios tiene para nosotros. Bueno, vamos a recoger la